buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar con esta clase. Esta vez el equipo JADE presenta el tema de aplicamos estrategias para leer textos expositivos. Hemos visto la semana pasada algunas consideraciones para leer y tener estrategias al momento de leer textos narrativos, pero ahora vamos a aplicarlos a los textos expositivos. Hay que recordar nuestras normas de convivencia. Participamos activamente para aprender más, respetamos las opiniones de los demás, preguntamos cuando tenemos alguna duda o no entendemos. Entonces, vamos observando este tema de aplicación de estrategias para leer textos expositivos. La competencia que vamos a trabajar hoy día es la competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Y vamos observando lo siguiente. El propósito de aprendizaje es comprender textos expositivos y vamos a analizar también sus características. Vamos observando entonces que en el texto que vamos a leer vamos a identificar las partes del texto expositivo, vamos a relacionar las palabras y los párrafos, pero para esa relación hay que deducir, hay que fijarnos cuáles son esas relaciones que pueda haber. Vamos a explicar el propósito comunicativo y al final vamos a opinar sobre el contenido y la forma del texto. Esto mediante preguntas de comprensión lectora. En algunas ocasiones siempre se toma un organizador visual, pero ahora estamos aplicando esta estrategia de emplear, más que todo, una prueba de comprensión lectora. Muy bien, ahora sí, vamos a observar lo siguiente. Vamos a ver el texto que vamos a leer. Este es el texto. Vamos a darles unos 5 segundos por cada segmento para que puedan hojear el texto. Este es el texto que vamos a trabajar hoy día. Muy bien. Ahora sí, a ver, hemos hojeado el texto y vamos a preguntar. A ver, Eric, ¿cuál crees que será el propósito del texto? Sí, ¿cuál crees que será el propósito del texto? Lo que he leído rapidito, creo que será algo con respecto a los derechos de la mujer y de lo que se les impedía su libertad. Ya, algo que tiene que ver con la mujer, ¿no? O derechos de la mujer. O cómo se impide su libertad. Ya, muy bien, Eric, es lo que uno puede pensar al momento de hojear el texto. Perfecto. A ver, ¿quién más ha llegado temprano y hojeado el texto? Adrián, ¿qué tipo de texto será? El que hemos observado, ¿qué tipo de texto? Adrián. Uy, Adrián, tu audio, ya. Nareli, buenas tardes. ¿Qué tipo de texto será el que hemos hojeado? Narrativo, quizás. Narrativo, ¿no? Quizás. ¿Y por qué piensas que es narrativo? Por lo poco que vi, parece que está contando la historia de Mary. Dice, nació y a qué anhelaba dedicarse, y entre ellos parece que está narrando una historia. Ah, ya, pero dime, ¿se estaría centrando en dar información o se está centrando en narrar lo que le sucede a Mari? O sea, más o menos así como lo ves, mira, así ojeando nomás, premio Nobel, siglo XIX. ¿Te parece narrativo o expositivo? Ahí está, más o menos, a ver, ojeando así. Creo que narrativo. Narrativo. ¿Por qué? A ver, dime el por qué. A mi parecer, está narrando la historia de Mary. La historia, ya, muy bien. Ahora sí, te va muy bien, Nareli. Vamos a participar otro más. Nazaret, ¿puedes activar tu audio, por favor? Buenas tardes. Nazaret. Ya, si no, por el chat, ¿no? Ya. A ver, Valerie, ¿puedes activar tu audio? Buenas tardes. Uy, ¿qué pasó? Estamos almorzando.
La mayoría estamos almorzando, creo, ¿no? Sí, ya me doy cuenta. Este horario de 3 a 4 tal vez es un poquito pesadito, ¿no? Tal vez si hubiese sido más noche, ¿no? De 6 a 7, por ahí. Pero sí, a ver, voy a volver a preguntar quiénes son los que pueden participar. Profesor, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Muy bien, ahora sí, a ver, dime, ¿qué tipo de texto te parece que es y por qué? Disculpe, ahora sí puede decir de nuevo la pregunta, profesor, es que están haciendo mucho hoy en mi casa y ahora Sí, sí. sí, no hay problema, se entiende. Dime, ¿qué tipo de texto crees que es y por qué? Este que estamos observando. ¿Qué tipo de texto? Texto... creo que sería narrativo, profesor. Me está contando un Ah, cuento. bien narrativo. ¡Wow! ¿Qué está pasando acá? Ya, ¿por qué crees que es narrativo? A ver. Aunque no, no está contando un cuento. Porque, o sea, sería una época... No, creo que es informativo, profesor. Sí es informativo, porque nos está contando de, creo que la época de las mujeres. O de la historia de una mujer, por lo poco que he leído. Ya, algunos están aprovechando creo que leer todo el texto. A ver, Ah, Kimberly, por el chat de mí, por favor, dime qué tipo de texto será. Ya me he dado cuenta que la mayoría está pensando que es un texto narrativo, ¿ah? Y a nosotros habíamos dicho cómo era la estructura de un texto narrativo y todo lo demás, ¿ah? Ya, está bien, ya. Una persona más para preguntarle, a ver, si pueda participar. Clara Isla, ¿puedes activar tu audio o vas a participar por escritura? Ya. Sandra Sarnava, ¿puedes activar tu audio? Sí, profesor. Ya, Sandra, una consulta. ¿Qué tipo de texto te parece? Así, hojeándolo. ¿Te parece texto narrativo, expositivo? ¿Informativo? Ya, muy bien, Sandra. ¿Por qué te parece informativo? Porque nos está informando de algo. En este caso, ¿sobre quién? A ver, si has hojeado un poco el texto. Mm, ¿Sobre las mujeres? ya, sobre las mujeres. Wow. profesor, creo que habla de Marie Skous, algo así, Curie. Marie Curie. Ya, la pronunciación es Marie Curie, pero vamos a llamarle en español Marie Curie, ¿no? Ya. Pero todo el mundo me está diciendo que es más que todo narrativo, ahora me están diciendo expositivo. O sea, eso es lo que necesitamos, ¿ah? En un curso de comprensión lectora, poder diferenciar. Ya, vamos a terminar con la participación de Gianfranco. Gianfranco, buenas tardes, ¿puedes activar tu audio? Gianfranco Daniel. Sí, profesor. Sí, una consultita. ¿Para ti qué Sí, tipo de texto profesor. será? ¿Expositivo, narrativo? ¿Qué tipo de texto será? Pues yo diría pues narrativo. ¿Narrativo? Narrativa, profesor. Ya, ¿y por qué narrativo? Sí. Pues aquí nos dice pues como hay pues hay unos párrafos pues ya y aquí nos dice sobre pues como digo yo pues una historia de pues de una ciencia pues La historia de la nos dice. ciencia. Wow. Ya. A ver, vamos bien. Entonces, el tipo de texto está pendiente. Estamos en la estrategia antes de la lectura. Ya cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta, ¿no? Si es que era dispositivo o narrativo. Formato textual. Nazaret, ¿puedes activar tu audio o por el chat de Meet, Nazaret? Formato. Uy, nada. Nazaret.
Nada, ya. Nareli, ¿puedes activar tu audio, por favor? Sí, profesor. Ya. Nareli, dime, ¿en qué formato de texto estará? ¿En qué formato? Continuo, Ya. ¿Cómo sabes que está en continuo? A ver. porque no tiene imágenes. Ya, no tiene imágenes. ¿Y cómo se organiza la información? ¿Qué es lo que debe tener? Por párrafos. Párrafo, ¿no? Por párrafo. Perfecto. Ya, entonces está en formato continuo. Muy bien. ¿Quién escribió el texto? ¿Dónde nos debemos fijar? Ya habíamos hablado de ello. ¿Ah? ¿Dónde nos debemos fijar? Para ver quién escribió el texto. Ya, a ver. Adrián, ¿puedes activar tu audio? O a ver, ¿dónde nos fijamos? Pues en la parte superior, inferior. ¿Se acuerdan dónde figuraba por lo general el autor? Para saber quién En la última parte. En la última parte, en la parte final, ¿no? Muy bien, Kimberly, muy bien, Areli. Ya está. Entonces me fijo en la última parte. Vamos a ver acá. Ajá. A ver. Bueno, está un poquito borroso, pero vamos a hacer el esfuerzo. Ya. ¿Cómo se apellida el autor del libro? Primero, ¿cómo se llama el libro? ¿Ahí se puede ver o no se puede ver? A ver. Marie Curie, los radioactividad y los elementos. Ya estamos en ese libro, La ¿no? radioactividad. Y la realidad de elementos. 2012, fue escrito en el 2012. ¿Ah? Ahora, ¿quién es el autor? ¿Dónde está el apellido del autor? Se apellida Muñoz. Y su nombre empieza Muñoz. con A. Parece el auxiliar, ¿no? Ali Muñoz. Ya, algo así. Muñoz, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Entonces, ya nos fijamos. En este caso está en la parte inferior. ¿Quién es el autor? Ahora vamos a observar lo siguiente. Nos vamos acá en la diapositiva. ¿De qué trata el texto? A ver, Valerie, así al ojo, ¿de qué trata el texto? Todavía no estamos leyendo, así que podemos equivocarnos, ¿no? ¿De qué trata el texto? Creo que está hablando de la biografía de la mujer Marie, no me sé decir muy bien su nombre, profesor. Marie Curie. Ya, entonces, si es su biografía, Valerie, ¿será texto expositivo o narrativo ya? Las biografías, ¿a qué tipo de texto pertenecen? Las biografías, ojo. Interesante la pregunta, a ver. Expositivo, profesor. Expositivo, muy bien. O sea que nosotros cuando nos fijamos, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que en este tipo de textos, cuando vemos información de una persona, de un profesor, no, de una persona, un personaje que es histórico, entonces podemos establecer que este va a ser un texto expositivo, te está dando información acerca de ello, ¿no? Eso es lo que yo quiero que se den cuenta, que podamos reflexionar sobre la importancia de diferenciar entre un texto expositivo de uno narrativo. Me dijeron que era un texto narrativo, ya, pero ¿por qué? Está contando la historia de Marie Curie. Claro, pero ¿se está centrando en contar acciones o te está dando información que estudió? Te está dando información, por ejemplo, qué es lo que hace por lo general, a qué se dedica y todo lo demás. O sea, eso también hay que ver, ¿no? Hay que fijarnos. Muy bien, ahora sí. Después del momento de antes de la lectura, ¿qué prosigue? ¿Qué nos toca después del momento antes de la lectura? Durante la lectura. Ahora viene durante, ¿no? Ahora viene durante, muy bien, ahora sí. Entonces vamos a irnos al durante la lectura. A ver, vamos. Ya está. Pero antes de irnos al durante la lectura, vamos a trabajar el texto expositivo. El texto expositivo tiene una estructura conformada por 3 partes. Ya no es inicio, nudo y desenlace, como lo es en un texto narrativo. Las 3 partes que tienen son introducción,
desarrollo y conclusión. Introducción porque va a presentar el tema y va a explicar el punto de vista. Y por lo general ahí encontramos la definición de una palabra. ¿Alguien sabe qué es la etimología? A ver, micro abierto. ¿Alguien sabe qué es la etimología? La etimología, ¿a qué se referirá? Por ejemplo, algunos saben qué significa democracia, ¿no? Demos y kratos. ¿Ya? ¿A qué se refiere la etimología? O antónimo, o sinónimo, ¿no? Y también ven ahí esa partecita, ¿no? Entonces, chicos. Uy, uy, uy. Ya, en el chat del Meet, Nazaret, Kimberly, muy bien. A ver, la etimología tiene que ver con el origen de las palabras, ¿ya? Con el origen de las palabras. Voy a interactuar más yo, creo. No hay muchos estudiantes con audio. Antecedentes, podemos encontrar también si es que hay algún problema, saber sus antecedentes, el origen de algún problema, presentación o necesidad. También tenemos el desarrollo. Si trabajamos el desarrollo, nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar características, clasificación, ejemplos, o una pregunta, problemas o causas. Y luego en la conclusión, donde se resume y se enfatiza la exposición, se encuentra la aplicación, la respuesta a la pregunta que estaba anteriormente planteada, o si hay un problema, después hay una solución, o si hay causas, encontramos luego las consecuencias. Esta es la estructura del texto expositivo. Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Ya? Muy bien. Joy Bicharra, ¿puedes activar tu audio o vas a participar por el chat del Meet? Joy Bicharra. Uy, tenemos déficit de audio. ¿Qué ha pasado acá? Ya. A ver, vamos a seguir. Ya, por el chat. Muy bien. Hay que recordar que cuando hablamos del texto expositivo, en general todo texto tiene una macroestructura. ¿Qué es eso? Nunca he escuchado de una macroestructura. Ya, la macroestructura es la estructura del contenido de un texto. Profe, sigo sin entender. ¿A qué se refiere con la estructura del contenido de un texto? O sea, ¿cuál es el contenido de un texto? ¿Las palabritas que aparecen? ¿Todo lo que está dentro del texto es el contenido? Cuando hablamos de la estructura del contenido de un texto, hablamos de temas y subtemas. Entonces encontramos la macroestructura general. O sea, todo texto tiene temas y en algunos casos va a tener subtemas. Por ejemplo, el tema puede ser las aventuras de un perrito. Y el hecho principal es de que el perrito se perdió, ¿no? O como ustedes mostraron en la clase anterior, el tema puede ser un accidente en Navidad y su hecho principal era que se habían quemado, electrocutado o habían golpeado a un familiar, ¿no? Sin querer. El hecho principal desarrolla el tema en un texto narrativo. Pero en un texto expositivo como el que estamos viendo hoy día, el tema va a ser desarrollado mediante ¿qué? Mediante una idea principal. Y los subtemas que podamos encontrar en un texto narrativo se desarrollan mediante hechos secundarios, acciones secundarias. Pero en el caso del texto expositivo, esto se desarrolla mediante ideas temáticas, ¿ya? Mediante ideas temáticas. Muy bien. Ahora sí. ¿Quedó un poquito más claro? ¿Qué tal? Vamos a trabajar con el texto expositivo. El texto expositivo se basa en ideas, idea principal y temática, y el texto narrativo se va a basar más que todo en hechos, ¿no? En acciones. Ya, a ver. Si nosotros decimos que el tema va avanzando y se va desarrollando en subtemas, pues esto se llama progresión temática. ¿Qué es la progresión temática? Es encontrar cómo avanza poco a poco, progresivamente, información nueva que se va añadiendo, se va sumando a la información ya conocida por el contexto. Entonces, solamente vamos a resaltar o subrayar las ideas que se van desarrollando a lo largo de todo un texto. Si yo resalto una idea o una oración de un párrafo, pues yo me doy cuenta que en el siguiente párrafo va avanzando, se va complementando esta información. Y así sucesivamente, ¿no? Se van desarrollando estas ideas temáticas. Muy bien. Por ejemplo, a ver, le vamos a dar ¿cuánto tiempo?
3 minutitos para que lean estos 2 párrafos y me digan de qué trata, ¿ya? Y también me van a decir si es que es un texto expositivo o narrativo. Yo me doy dando cuenta que por ahí nos falla un poco la diferencia, ¿no? Entre esos tipos de textos. A ver, vamos a darle 3 minutitos para leer y luego voy a preguntar. A ver. Muy bien, a ver, Eric, ¿estás ahí? ¿Puedes activar tu audio, Eric? Sí, profesor. Ya, listo, la pregunta, y también esta pregunta va para todos los que están en el chat de Mita, como Joe, como Valerie, como Nazaret, como Kimberly, todos los que están en el chat. Y tú vas a responder en forma oral, Eric. ¿Qué tipo de texto es? Hemos leído 2 párrafos, ¿es expositivo o es narrativo? A ver, vamos, te escucho, Eric. Expositivo, pues, profe. Ah, bien, Eric, ya no fallaste. Muy bien. ¿Por qué es expositivo? Vamos, te escucho, Eric. Profe, de hecho, es un poquito vergonzosa la respuesta. Pero texto expositivo porque, justo como le dice en el tema, en ahí mismo, ahí dice grande, texto expositivo. Ah, ay, ay, ay. Ya, yo quería una explicación así como están dando en el chat del Meet, ¿no? Porque es una biografía, me dicen. O sea, mira, no se está centrando en describir, por ejemplo, Gladys Tejeda se inició como deportista, una mañana del año 2000. Primero, que es un personaje que existe. Segundo, que estamos viendo cómo es que ella logra ser una deportista calificada, una medallista olímpica. Se está centrando en exponer más que todo esta información. A ver, Eric, ya te cambio la pregunta. ¿Qué resaltamos en el primer párrafo? ¿Qué resaltaste? ¿Qué es lo más importante del primer párrafo, Eric? Que demoraba 1 hora y media en retornar a casa. En realidad iba a todos los lados corriendo hasta cuando tenía que ir a comprar leche a la tienda. Ya, pero ¿qué relación? A ver, vamos a mejorar eso. ¿Qué relación hay entre el primer párrafo y el segundo? Hay una palabra que empieza con D, que es importante, y se va repitiendo. Una palabra que empieza con D, tanto en el primer como en el segundo párrafo. Eso es encontrar la progresión temática. Cómo avanza la información, a veces con las mismas palabras. Vamos, Eric. Hay una palabra con D que es importante en el primer párrafo y se repite en el segundo. Y te dice qué es Gladys Tejeda. Si es que ella corre, como tú has dicho, para resaltar, pero es que ella corre, ¿por qué? Porque es una Deportista. deportista, vale, Nazaret, perfecto, deportista. Es que hemos empleado acá la palabra clave. La palabra clave es deportista, también está acá. Es decir, si una información se va repitiendo a lo largo de un párrafo, es importante. Ya lo habíamos dicho,
Yo resalto una idea, una oración en un párrafo, y si esto que yo he resaltado debe seguir mencionándose o complementándose en el siguiente párrafo, esto se subraya. ¿Cómo se llama esta estrategia? Se llama progresión temática. ¿Y por qué progresión temática? Porque vemos cómo el tema se va desarrollando mediante subtemas, ¿ya? Muy bien. Gladys Tejeda se inició como deportista aficionada. Es lo más importante, ¿eh? Después lo demás son detalles de cómo es que se inició, que salía a correr y todo lo demás. Segundo párrafo. A ver, Valerie, ¿qué resaltarías en el segundo párrafo? Vamos, utilizando la estrategia de progresión temática. Te escucho. Uy, Valerie. Quería profesor que hubo un hecho, la poca cantidad de deportistas peruanos participando en los Juegos Olímpicos de Sydney. Ya está. Ya no caíste en los detalles. Bien, 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 bien. O sea que lo más importante acá está, ¿no? Y acá aparecen los puntos todavía. La poca cantidad de deportistas peruanos participando en los Juegos Olímpicos de Sydney, ¿no? Eso es lo que observó Gladys. Ya está. Entonces, eso fue lo que le sorprendió, ¿no? Muy bien. Gladys vio las Olimpiadas y le sorprendió esto. Ya está. Muy bien, ¿ah? Ahora vamos a darle 3 minutitos para leer estos dos párrafos y saber qué resaltar y tener una idea de lo que trata el texto en general. Esta es una práctica pequeña antes de ir al texto grande, ¿ah? A ver, vamos, 3 minutos. Ya, todos los que terminaron de leer, como yo y los demás, por el chat del Meet, porque supongo que están respondiendo por el chat del Meet, ¿ah? Y a ver, me van a decir o van a escribir qué frase han resaltado o qué frase resaltarían. Eso es para los que están en el chat del Meet. A ver. Nareli, ¿puedes activar tu audio, por favor? Sí, profesor. Ya, sí, consciente. ¿Qué resaltarías o qué resaltaste en este párrafo? A ver, vamos. En el primero. El Instituto Peruano de Deporte la reclutó para que represente al país en maratones internacionales. Ya. O sea que, claro, la vida de Gladys dio un giro, ¿no? ¿Por qué? Porque el IPD la reclutó para que nos represente en maratones internacionales. Alguito más, alguito más. Ya, eso está bien. Quedamos ahí, Nari. Está muy bien, ¿no? Como es deportista, hemos dicho que es deportista, obviamente el IPD... Corrió medio maratón de 21 kilómetros. Ah, pero eso fue una muestra de qué? De que ella cosecharía varios logros. Con esto yo sintetizo que corrió maratón, que ganó Juegos Bolivarianos, con sintetizo todo. Gladys Tejeda es una deportista, un día vio que las Olimpiadas había poca cantidad de deportistas, y en el último párrafo se va a desarrollar esta idea. ¿Cómo se llama nuestra estrategia? Valerie, ¿cómo se llama nuestra estrategia? La que estoy aplicando se llama progresión temática. Claro, ahora Valerie, dime, ¿qué pasó? Mira, si acá observó que en las Olimpiadas había poca gente, pocos peruanos, ¿qué es lo que sucede en este párrafo, en el último? ¿Cómo avanza la progresión temática? Te escucho, Valerie. Uy,
¿Qué pasó, Vale? ¿Puede repetir su pregunta, profesor? Ya, El segundo párrafo, ¿no? ya, mira, te voy a leer lo que ha dicho Joy. Joy ha escrito muy bien, ¿no? Joy dice, desde el tiempo que se tomó Gladys hasta el final que hace flamear la bandera peruana. O sea, ¿te acuerdas que tú dijiste que se debía resaltar esto de que Gladys observó algo que le llamó la atención, que era pocos peruanos participaban en las Olimpiadas? Ya, perfecto. Ahora, también viene otro detalle, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que en esta última oración, o en este último párrafo, nos muestra cómo avanzó esa historia. ¿Te acuerdas de esas Olimpiadas? ¿Y qué pasó en las siguientes Olimpiadas? ¿Qué resaltamos, Valerie? Te escucho. Uy, ya. A ver. Sandra, Sosnávar, ¿puedes activar tu audio, por favor? Sandra. Sí, profesor. Ya, Sandra, una consultita, mira. Habíamos visto en el párrafo anterior que a Gladys le sorprendió algo, ¿no? Cuando vio, en el año 2000, la poca cantidad de deportistas peruanos participando en los Juegos Olímpicos de Sydney. Ahora yo te pregunto, ¿y cómo termina en el último párrafo? ¿Cómo termina? A ver. ¿Qué resaltarían ya? ¿Qué resaltarían en ello? Es de destacar algo del segundo párrafo, ¿cierto, profesor? De sin embargo, hasta nacional, ¿no? Porque estamos Ah, practicando qué resaltar. Ajá. Y su compañero en el chat de mí, su compañero Joy, ya tiene la respuesta ya. Vamos. Más bien los demás del Meet se han dormido. Kimberly, Clara, vamos. ¿Te han resaltado? ¿O no Gladys sabes? se encargó de hacer flamear la bandera peruana. Claro, pues mira, en esos Juegos Olímpicos, en los que se mencionan acá, ¿no? En el 2012, ya no en el 2000 cuando ella observó, sino que en estos Juegos Olímpicos, Gladys se encargó de hacer flamear la bandera peruana, capitaneando la delegación nacional. O sea, mira, acá le sorprendió que había pocos deportistas peruanos y acá ella se encargó de hacer flamear la bandera en los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es mi palabra o frase clave? Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos. Hemos utilizado, ¿cómo se llama esa estrategia? Que hay que practicarla bastante, ya me he dado cuenta. La falta de costumbre ha hecho que nos olvidemos de esa estrategia. Esa estrategia se llama progresión temática. Consiste en ver cómo las ideas van avanzando poquito a poco, se van desarrollando párrafo a párrafo, se van ampliando en todo el texto, ¿ya? Entonces, esto se llama progresión temática. ¿Y por qué se llama así? Porque vemos cómo el tema se va desarrollando en subtemas, ¿ya? Muy bien, ahora sí. A ver, ¿a quién le había preguntado? Adrián, ¿puedes activar tu audio? Ya, uy, tenía problemas. Ya. Bueno. Ya está, vamos a ver, vamos a ver. Ya. Ahora sí vamos a leer el texto, este texto, y vamos a ir respondiendo las preguntas, ¿ya? Vamos a darle mayor tiempo porque este texto es un poco más extenso. A ver, ¿cuántos párrafos tiene? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 párrafos tiene, 9 párrafos, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, tenemos estos dos párrafos. Ya está. Vamos a leer. Y yo te pregunto, Valerie, ¿por qué crees que a mí me importa que leamos dos párrafos y no solamente uno? ¿Verdad? Te cuenta, Valerie. ¿Por qué? Porque en el primer párrafo, porque quizás en el primer párrafo tenga mucho relleno, por así decirlo. Ya, por parte, pero lo más importante, Valerie, es que, mira, claro, puede haber relleno, ¿no? Pero si nosotros encontramos que algo que está acá se repite acá, eso me va a indicar que hay progresión temática. Dime una consulta, ¿nosotros podríamos darnos cuenta que hay progresión temática si solamente nos fijamos en un solo párrafo? No, profesor. No. Entonces, como mínimo, para que tú te puedas dar cuenta que hay progresión temática, tendrías que leer dos párrafos para darte cuenta que información que está en el primer párrafo también se repite o va avanzando en el segundo, ¿sí o no? Sí, profesor. Esa es la idea, ¿ya?
Ahora sí, creo que quedó más claro. Vamos, chicos, ¿qué nos pasa? Faltan 20 minutos nomás. Ojo, que ya falta un mes y volvemos a clases, ¿ah? Así que aprovechen sus vacaciones. Muy bien, vamos, dos párrafos más. ¿Cuánto tiempo vamos a darle? 4 minutos, ¿ya? A ver. Ah, yo decía porque hay poca gente. A ver, las personas que están más conectadas con el mundo exterior. Hoy día juega Perú, creo, o me parece. Sí, profesor. Parece poca gente, ¿no? Yo decía, ¿qué ha pasado? Si habíamos aumentado, cada vez aumentábamos más. Bueno, ya. Quedan 20 minutos. Nosotros vamos a jugar nuestro propio partido, el partido de la educación. Ya, estaba que terminar de leer. Vamos. ¿Quién se dio cuenta que hay una palabra clave con la letra C? ¿Cuál es la Ciencia. palabra? Ciencia. Ciencia. Ciencia, bien, madre, y bien, ¿ah? Ya está, ahora sí. Entonces, si ya sabes que ciencia es importante, ¿qué resaltamos en el primer párrafo? A ver, vamos. Marie Curie dejó un valioso legado en la historia de la ciencia y en el segundo párrafo sería María anhelaba dedicarse a la ciencia. Ah, sí. Ya, vamos primero vamos por partes. El primero está muy bien, Valerie. Y ahí queda, ¿sabes por qué? Porque si te das cuenta, en lo que queda de este párrafo, te pone una Ya está de explicación. relleno, una Es explicación. relleno, no es relleno porque te dice por qué es que ella dejó un legado en la historia de la ciencia, ¿sí o no? Como Sí, esto que profesor. está acá te explica lo que hemos resaltado, ya no nos importa, es relleno. Bien, Valeria, ya está. Ahora, en el segundo párrafo, ¿qué resaltaste, Valeria? Te escucho. En que, bueno, desde el principio o desde que María anhelaba dedicarse a la ciencia. No, ya, Ahí con esto me dijiste todo ya. ¿Por qué? Esto es lo más importante. De ahí lo demás es relleno, ¿sí o no? sí, Nos importa, Marí, dónde nació. Profesor, es importante, es una biografía. Un momentito. Esto que nació en Polonia no nos importa porque no desarrolla la idea de que María es importante en la ciencia, ¿sí o no? Como esto no desarrolla lo que está acá, pues no es importante y no se subraya. Lo que sí se sigue subrayando es, María anhelaba dedicarse a la ciencia. O sea, todo lo que está acá nos explica que ella tenía problemas y todo, pero aún así anhelaba o quería dedicarse a la ciencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta ahorita nos damos cuenta que lo más importante es que Marie Curie
es importante en la historia de la ciencia y que desde chiquita o joven quería dedicarse a la ciencia. Todo lo demás que es relleno, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Ya tenemos dos. Ahora viene la pregunta, Valerie. Valerie, al ojo entonces, ¿este es un texto positivo o narrativo? A ver, ahora sí, que hemos leído los párrafos. Es positivo, profesor. Ahora te pregunto, ¿por qué? A ver, ¿por qué ahora sí estás más segura de que ese es positivo? Te escucho. Porque es una biografía. Ya, una biografía. Entonces una biografía nunca va a ser un texto narrativo, algo así. También puede... exactamente, los textos narrativos en sí son historias ficticias, ¿no, profesor? ¡École! En cambio acá, muy bien, Valerie, ya diste que clavo bien. En cambio acá está hablando de cosas reales, cosas históricas, aspectos históricos, que el siglo XIX, que el premio Nobel, que la Universidad de la Sorbona en Francia. Dime, ¿tú crees que en un cuento aparezca mucha información junta? ¿Información No, real junta? No, en el cuento es no inicio, no desenlace. Creo que la claro, y biografía es diferente. más que todo hay acciones. Puede haber hechos que son posiblemente reales, ¿no? Pero acá hay mucha información que ya está junta y que es real. Entonces, cuando tiene que ver más que todo con la historia y no es ficcional, cuando es real, estamos ante un texto. ¿Qué tipo de texto es, Valerie? Es positivo. Es positivo. Ahora ya tienes una explicación un poco más detallada de por qué ese es positivo, ¿no? Aunque una Sí. explicación más corta es que es una biografía. Muy bien, ahora sí, vamos a preguntar a los demás, ¿ah? Vamos. Ya. Dos párrafos más. ¿Cuánto? 3 minutos, porque ya sabemos cuál es la palabra clave. Ciencia. Y también Marie Curie, o Marie Curie. A ver. Muy bien, creo que ya estás terminando, ¿no? ¿Levantaron la mano? ¿Alguien levantó la mano? Yo, profesor. ¿Ya terminaste de leer la ley? Sí. Ya, vamos a preguntar a los del chat del Meet, ¿qué resaltarían en los dos párrafos? ¿Ya? Primero, en 1891, en ese párrafo, ¿qué resaltarían? Y vamos a preguntarle también en el segundo párrafo, ¿no? Ahí tienen tiempo para procesar los que no pueden hablar y pueden escribir por el chat del Meet, ¿ya? Eric, ¿estás ahí? Eric. Ya, Eric. A ver. El matrimonio, dice Joy Bicharra. Vamos a ver, ojo. Vale, una consulta. ¿Qué es lo que se tendría que resaltar? ¿Te En el acuerdas? primer,
En el No, primero pienso... no, en general, todavía no me spoilees el final de la película, no me Ya, spoilees ya. el final de la película. Yo lo que quiero es que en general, para que tus compañeros ya capten la estrategia. ¿Te En acuerdas por qué general, la palabra clave que vendría a la ser la palabra C. clave? Ya, ¿y por qué siempre leemos de dos párrafos en dos párrafos? Para ver si es que acá hay algo que se repite, si es que esto se sigue repitiendo o sigue avanzando en el siguiente. Párrafo. Y el compañero que dijo del matrimonio, eso no nos interesa porque es relleno en sí. Vamos a ver, yo todavía no estoy spoileando, yo solamente quería recordar la estrategia en general. A ver, echa de mí. Ya. Yo, por ejemplo, dice ya hasta el origen, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a ver, ¿quién más tiene audio? Tú vas a hacer el remate, Valeria. Ya, Nareli, ¿puedes activar tu audio, por favor? Sí, profesor. Ya, Nareli, vamos, en este párrafo de primero, ¿qué resaltamos? Mary fue invitada a trabajar como investigadora científica. Su bien, ¿ah? Y ya, yo te estoy respondiendo, mi estimada, que lo que has resaltado está bien. Ahora yo te pregunto, ¿y por qué resaltaste esto? ¿Cómo te diste cuenta? Ahí está. Vamos, te escucho. Una de las palabras clave que dijo creo que fue Mary y también tiene que ver con ciencia, que es científica. Por eso lo dije. Porque te guiaste las palabras clave que habíamos mencionado, ¿no, Nareli? Sí, profesor. Ya. Muy bien, muy bien. Y como consecuencia de que ella fue a trabajar como investigadora en este laboratorio, ahí a quién conoció, a Pierre, el que sería su esposo, ¿no? O sea, sí era importante lo que resaltaste en Narelli y le estamos agregando algo más, que conoció un brillante científico. ¿Ya? Muy bien, ¿ah? Ya, y en el chat del Meet, nada, solamente escribió yo y Bichara, los demás también en el partido. Uy. Ya, a ver. Mm. Sandra, ¿puedes activar todo ello, por favor? Vamos, ya estamos acabando el texto ya. Sandra, Sí, profesor. dime, y en este segundo párrafo, ¿qué resaltarías? A ver, ¿qué sería lo importante? A ver. Que publicaron un artículo en el revelaban la existencia de un nuevo elemento químico. Ya, está bien. O sea que ambos, porque acá ya se habían conocido, ambos descubrieron el polonio, ¿no? Ya. Aparte del polonio, Sandra, ¿qué más descubrieron? Vamos. Poco tiempo después, también en el 1899, anunciaron el descubrimiento de un segundo elemento que llamaron Ya. radio. Y ahora sí. Entonces descubrieron dos elementos químicos. ¿Quiénes? Los dos, los esposos. Perfecto. ¿Qué más resaltamos en el siguiente párrafo? ¿Qué más resaltamos? No, en el siguiente párrafo, diré, en la parte final hay algo importante, ¿ah? Que estos esposos, o sea, Marie y Pierre Curie, reciben el premio Nobel de Física. Ya está. Mira, Marie Curie fue invitada como investigadora, conoció a otro científico y como buenos científicos descubrieron elementos y ambos juntos, así como tipo equipo Jade, ambos juntos lograron el premio Nobel, ¿no? Muy bien, Nazaret, ¿eh? Por otro, la pareja de científicos lograría el reconocimiento internacional. Muy bien, ¿ves, Nazaret? A nosotros, a la profesora nos falta y a mí reconocimiento nacional y poco a poco internacional. Y algún día. Listo. Vamos, dos párrafos más. Dos párrafos más. ¿Cuánto tiempo le damos? 4 minutos, ¿ya? Dos párrafos más.
Muy bien, Joe. Entonces terminen. Ahora, los que pueden participar por el chat del Meet, por favor, resalten o escriban ahí en el chat del Meet qué deberíamos resaltar en estos dos párrafos. Recuerden, ya nos falta poquito para poder terminar, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Valerie, ¿qué resaltaste en este párrafo? En el que está Este ahí. descubrimiento sirvió de base para diversos hitos científicos y médicos. Ya, muy bien. Perfecto, en este caso, ya. Y luego es una explicación, un ejemplo de esto, ¿no? ¿Cuáles son estos hitos científicos? Muy bien. Ya. Siguiente párrafo, Valerie, ¿qué resaltaste? Ahí sí me compliqué tantito, pero creo que lo que resalté es fallecimiento de su esposo. También asumió la catedral. No, no. Así sí. Y ahí también le hizo un laboratorio. Fundó el instituto, creo que sería, del radio o no, profesor. Pero date cuenta, si acá ganó el premio Nobel de Física con su esposo, ¿qué desarrolla esta idea acá? ¿Qué ganó? Ah, segundo premio Nobel. Ya, o sea, todo esto de que definió un estándar, fundó un instituto, todo esto al final tuvo su consecuencia, y la consecuencia es lo que resaltamos. Recibió su segundo premio Nobel, ¿no? Pero esta vez en química. Química. ¿Ya sabes? ¿Te das cuenta cómo avanza la progresión temática? Seguimos hablando de Marie, seguimos hablando de la ciencia, en este caso ya no es física, sino es química, y vamos a leer estos párrafos, ya vamos a achicar un poco la letra. Ahí sí se ve. Vamos, estos dos párrafos, ¿ah? Vamos, vamos, 3 minutos. Terminamos a las 4. Ah, Nazaret había desarrollado, ¿no? Bien. Vamos, vamos, a ver. Muy bien. A ver. Ya está. Uy, falta un párrafo más. A ver. ¿Qué resaltamos en este párrafo? A ver, levanta la mano. Ya vamos. Sufría de severos... Ah, María sufría de severos cuadros de depresión. Ya. La continua exposición al radio le produjo una pérdida casi total de la visión. A ver, María sufría de depresión. Aparte, tenía pérdida casi total de la visión. Y tenía anemia, ¿no? Ya. Entonces, ¿y qué es lo que sucedía? Ya, sé que tenía problemas de salud, ¿no? Marie Curie, ya está. ¿Y acá qué resaltamos?
En este penúltimo párrafo. De que la última alegría de María ocurrió cuando su primera hija, junto con su esposo, descubren la radioactividad artificial, un año después de la muerte de su madre, en 1935. Y y producto de ello, ¿qué pasó con su hija? Su hija y el esposo de su hija, ¿qué ganaron? Ganaron el Premio Nobel de Química. Muy bien. O sea que la última alegría de Marie Curie fue que su hija, junto con su esposo, o con el esposo de la hija, ganaron el Premio Nobel de Química. Muy bien, listo. Ya para terminar. El último párrafo. Profesor, Dime, ahora sí. A ver qué resaltamos. de que en ahí ya se muestran las conclusiones. En ahí, Exacto, ¿no? Ajá. todo lo que María, no solamente aparte de que María no solo se dedicó a la ciencia, sino se dedicó a diferentes tipos de cosas. Como por ejemplo se dedicó, en ahí lo vemos en el tercer línea, descubrió el ciclismo, natación y también dominaba varios idiomas, manifestaba un compromiso inquebrantable con sus raíces polacas. El resumen de ese texto, de ese párrafo, nada más sería que demostró a las mujeres que se podría hacer varias cosas a pesar de la época. Ahí está, muy bien. O sea, ella hizo actividades inimaginables para la mujer de la época, ¿no? Como dijo también Eric. Y que Marie nunca claudicó en sus intentos para contribuir ¿a dónde? A la ciencia. A ¿no? la ciencia. Era algo que hemos visto desde arriba, desde el inicio. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo se llama esta estrategia? Que la vamos a emplear también en este año 2022 con más fuerza. ¿Cómo se llama esa estrategia de lectura? Ver cómo va avanzando párrafo a párrafo. ¿Cómo se llamaba? Temática. Progresión temática. Ya, progresión. Profesor, ¿podría ir al concepto de la progresión temática para que quiero tomarle captura? Ya, está bien. Este es progresión temática. Ahí está el concepto. Muy bien. Existe, equipo Jade no se lo ha inventado, existe, busca progresión temática, sí existe en internet, también tiene autores que lo definen, pero a veces es poco usado, ¿no? Poco usado. Pero la progresión temática es muy buena, ya que gracias a ello hemos resumido más rápido lo que es la biografía de Marie. Claro, progresión temática se aplica para cualquier tipo de texto, esa es la ventaja también que hemos encontrado con la maestra Jacqueline. Entonces, vamos a trabajar más seguido con la progresión temática y vamos bien, ¿no? O sea, ¿qué hemos aprendido hoy, Valerie? ¿Qué hemos aprendido hoy? El día de hoy hemos aprendido cómo usar la progresión temática en una biografía y también en diferenciar en texto expositivo entre un texto narrativo. Ya, perfecto. Nazaret, vamos, ¿qué hemos aprendido hoy? El día de hoy recordamos y reflexionamos sobre la progresión temática, de igual forma reflexionamos sobre la macroestructura de los textos para luego identificar las clases del texto expositivo, dándolos en 2 párrafos. Perfecto, muy bien. Entonces sí, hay que recordar cómo hemos trabajado todo esto, ¿ya? Vamos a aplicarlo poco a poco y así vamos a mejorar nuestra comprensión de lectura. Este ha sido el texto de Marie Curie, es un texto positivo, bueno, ya por el tiempo nos ha ganado, y ya las preguntas las haremos en otra ocasión, ya las preguntas de comprensión lectora. Muy bien, chicos y chicas, nos vemos, chao, cuídense. Se cuida, profe. Buenas tardes, nos vemos. Lunes y viernes tenemos clase de 3 a 4, nos vemos, chao.